Bueno, tenemos alguna noticia de lo que dijo el señor ministro de Salud, replicando, repitiendo o ampliando las declaraciones que dio por Twitter el presidente Iván Duque en la noche de anoche o en la madrugada de hoy. No, doctor Londoño, estamos aún a la espera de lo que diga el ministro de Salud del Instituto Nacional de Salud frente a estas medidas que adopta el país, frente a esta decisión de prácticamente cerrar las fronteras, porque pues en la práctica, como nos preguntábamos al comienzo del programa esta mañana, es quién quiere venir a quedarse en cuarentena. Pues obviamente mucha gente cancelará sus viajes, por lo menos los extranjeros no querrán ir a un país en donde les toque quedarse en cuarentena. No conocemos aún los detalles, estamos a la espera de que el ministro pues dé detalles de cómo se implementará esta medida que seguramente tendrá muchísimas implicaciones. Entre ellas, pues nos preguntamos qué pasará con las aerolíneas y con las tripulaciones de esas aerolíneas, porque pues las aerolíneas envían a sus tripulaciones, a sus pilotos, a sus auxiliares de cabina, las azafatas, pero claro, todas estas personas también deben llegar a cuarentena. Las aerolíneas, por supuesto, no podrían darse el lujo de tener una rotación de tripulaciones tan grande y estamos también muy pendientes de las decisiones que tomen entonces las aerolíneas, sobre todo las que vuelan a España y Francia, particularmente Air Europa, Avianca, Iberia y Air France. Que yo sepa, ningún país del mundo ha tomado una decisión de este calibre, de esta importancia. Sería el primero, ¿no? Mm, Los Estados Unidos no aíslan a toda persona que llegue de Corea o que llegue de Italia o que llegue de Francia. No, Estados Unidos no, y Estados ¿Y Unidos, bueno, entonces lo quién? que pasa es que es ¿Entonces quién? complicado el A ver, manejo de ¿quién? Estados Unidos. No, A Israel sí ver, está implementando unas medidas bastante fuertes, por ejemplo, bueno. se podría comparar, pero la pregunta es si esto es suficiente. Quizá la respuesta sea no, quizá sea, es un poco tarde. Obviamente no se pueden ahorrar esfuerzos, es una medida en la dirección correcta, insuficiente quizá, pero bueno, ahí se está avanzando en esto. Pues yo no sé si sea una medida en la dirección correcta. No es en la dirección correcta desde el punto de vista económico, Sergio. Es Pero, que doctor Londoño, la es más fácil eh, tragarse el impacto económico de esta medida ahorita que tragarse un impacto económico después con el país infectado completamente por el coronavirus. El impacto viene, el impacto viene. a mí me parece 100 veces más peligroso la vecindad con Venezuela e inclusive la vecindad con el mismo Panamá, que un avión que venga con pasajeros sanos, porque pues no tienen, sanos aparentemente, no me vaya a decir que pueden resultar, claro que pueden resultar contagiados, de pasajeros sanos que venga desde París o desde España. Claro, por eso Para mismo mí, yo le digo que el puede ser peligro, insuficiente. el Insuficiente, sí. peligro es Venezuela. Sobre eso no tenga ninguna duda. Claro, doctor Londoño, y, Y, Venezuela es un peligro inmenso. Supuestamente se está monitoreando la situación, pero es que lo que pasa es que desde Venezuela pasan por las trochas. Es decir, allá están huyendo de la catástrofe, de la tragedia, la falta de medicamentos, del hambre, por supuesto, y se pasan por las trochas. Por supuesto que el tema de Venezuela es complicadísimo y por eso quizá esta medida sea insuficiente. Quizá la medida necesaria sea un cierre total de fronteras marítimas, terrestres, aéreas, pero claro, eso sería mucho más drástico, el impacto sería inmenso, pero de nuevo, es menor ese impacto a tener al país completamente contagiado por este virus. Mire lo que está anunciando en este momento Angela Merkel, la canciller alemana. Hasta el 70% de los alemanes se infectará por el coronavirus. Lo está sí. anunciando en este momento Angela Merkel. No, ya lo Para había que anunciado. vayamos viendo. Ya lo había anunciado. Ya habíamos visto esa noticia. La calcula entre el 60 y el 70%. El coronavirus se está extendiendo por el mundo. Se están haciendo estudios muy serios. Vi ayer un estudio importante que viene de España hablando del coronavirus y de 10 noticias buenas con respecto al coronavirus. Entre otras que para la gran mayoría de la población resulta inofensivo, que la gente sana pues va a tener las molestias que tiene cualquiera que recibe una gripa, pero para otros pues puede ser letal, especialmente para los que están enfermos. Y no sé si lo que más molesta es la perspectiva
de un posible contagio o la manera de la muerte. Es que morir asfixiado no es una buena perspectiva, ¿no? Claro, Y esto no sé termina si en una pulmonía, esto termina, por sí, eso, por colapsando eso, los pulmones. exactamente. Entonces, una muerte por un problema respiratorio no es agradable y la gente está justamente aterrada. Y el mundo está en una situación económica muy seria y los impactos sobre la economía colombiana van a ser muy grandes, van a ser muy grandes. Sí, Ahora sin lugar a dudas. la buena noticia es que el petróleo ya no está cayendo tres y tantos como caía hace unos minutos, sino que está cayendo menos, está cayendo 2,82%. El Brent está a $36 y estaba a Claro, $66 con camino hacia $70 hace nada. Y entonces, ¿eso qué significa para la economía colombiana? El significado para la economía colombiana es inmenso. Eso pues de que estamos blindados y de que estamos no, en no, 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 capacidad de no, no, no. resistir los coletazos de esta crisis. Pero ¿para qué decimos esas cosas? No, no, ¿Por no, qué eso no sí decimos es. esto es muy grave y hay que tenerlo perfectamente en serio? Y vamos a tomar medidas para que esto no se extienda. Ni la crisis por el coronavirus, ni la crisis económica, que es inevitable. Yo me Pero si las pregunto, medidas ya las tomaron, doctor Londoño, los pactos por el crecimiento. Y se lo digo perfectamente en serio. Pues esas son las medidas que anunciaron. yo no creo que usted me esté hablando en serio No, sobre ese pero si tema. esas son las medidas que anunció el gobierno, doctor Londoño, no, no, Pues no, las no han dicho anunció. nada más. Bueno, no han dicho nada más. En No el han dicho Teatro nada Colón más. hicieron una sesión muy Sí. solemne y pues obviamente las Generación de exportaciones. 1.100.000 empleos, traer 10.000 millones de dólares adicionales en exportaciones. Hágame el favor. Y no ha habido una exportación de nada. Y Bueno, ahora pues, de y cocaína, eso ahora, sí van y ahora, subiendo. sí, esas van subiendo. Y ahora mucho menos, porque el palo no está para cucharas y porque los mercados externos se cierran y porque, bueno, hay un aliciente y es que el tipo de cambio va a ser muy alto. Estamos por 3.800 pesos, pero esto va a seguir subiendo. Me parece a mí, si hay alguna lógica económica, ¿no es cierto? Si la hay, porque exportaciones adicionales no tenemos. La noticia buena que le doy es que el cafecito está subiendo un poquitico. Está a 1,15 en Nueva York. Y esto supone el café colombiano por ahí a 1,30, alguna cosa. Y pensaría uno que la carga de café en Colombia esté bastante por encima de 1.000.000 de pesos. Este es un momento en que apenas empieza la cosecha que llamamos traviesa o de mitaca en otras partes, que es la cosecha grande en otras regiones del país. Entonces ojalá podamos vender el cafecito más o menos bien vendido, pero esos son centavos, esos son centavos. Es que la producción total de café colombiano, la exportación, ¿cuánto valdrá? 3.000 millones de dólares en este momento. Y el problema de Colombia es de muchos miles de millones de dólares. ¿En cuánto estará la deuda privada externa del país? Esa es una cifra que pudiéramos dar más adelante, Sergio. Pero esa deuda privada hay que pagarla. Problema del que debe, claro, problema del que Ja, debe, pero pero claro, problema de todos, porque el que debe, ¿con qué va a pagar? Pues con dólares. ¿Y dónde va a conseguir los dólares? Pues en un mercado que está muy estrecho y que está en muchas dificultades, aunque todavía seguimos teniendo tanta abundancia de dólares negros que si usted va a una casa de cambio le siguen ofreciendo y le siguen ofreciendo 500 pesos por debajo del dólar oficial. Entonces uno se pregunta cuál va a ser a ese nivel la subfacturación de importaciones y la sobrefacturación de las exportaciones. ¿Cómo le parece el negocito? 500, precio, sí, sí. No, precio interno de referencia de la carga de café, 1.100.000 pesos. 1.100.000. Ese Sí, precio señor. no se Dato de la veía hace Federación mucho. Nacional de Cafeteros. Exacto, ese precio no se veía hace mucho tiempo, ojalá dure. Y eso le da un desahogo a las zonas cafeteras del país. Claro que le da un desahogo. El 1.100.000 pesos. No resuelve el problema, pero va a ayudar, va a ayudar. Y si los colombianos nos dedicamos a producir café, bueno, el café lo producimos, a mantenerlo en condiciones tales que tengamos valor agregado, que sea el mismo café que le llegue al consumidor en el momento en que se va a desayunar y que no se lo vendamos al tostador
o al simple intermediario que se aprovecha de nuestro café para mezclarlo con cafés de mala calidad, pudiéramos tener un respiro grande. Pero pues a punta de café y de banano y de flores no vamos a llenar el hueco de la balanza comercial y de la cuenta corriente. Esto es una situación muy grave que no puede durar. Estamos de acuerdo, esto no debe durar, no debe durar. Lo cierto es que en este momento el petróleo está a $35 y debiera estar a 65, y ya el país con 65 tenía un déficit muy difícil de manejar. ¿Qué decir con 35? Eso es así, ¿no? Eso es así. Y mire, líos, a propósito de líos, Avianca en este momento se está preparando para su asamblea anual, que será el próximo 27 de marzo, y en ella, según la información que ha presentado a la Superintendencia Financiera, pues propondrá que no se repartan ni utilidades ni dividendos, eh, y esto pues por cuenta de, por supuesto, la situación complicada por la que pasa la aerolínea, que se suma además a todo esto el tema del coronavirus. El sector aéreo está muy golpeado por esto y hay que ver si no se cancelan también vuelos ahora de Avianca con este tema de las medidas que anuncia el gobierno nacional de la restricción de los pasajeros desde Europa. ¿Y qué va a hacer Ecopetrol? Le pregunto, Edith, ¿con qué cara sale el presidente de Ecopetrol a decir que va a repartir una billonada a los socios, es decir, al gobierno nacional, en momentos en que tiene el petróleo en el piso y que tiene la perspectiva de una necesidad muy grande de liquidez para poder mantenerse a flote? ¿Va a repartir esa plata? Yo le pregunto. Ah, no, qué maravilla, Ecopetrol gana ¿Se lo más plata pregunta a Ecopetrol o se lo pregunta al ministro Carrasquilla? Pues, pues ministro Carrasquilla. Bueno, es que el interés es sacar esa plata. Sí, claro, el interés es sacar esa plata. ¿Es eso responsable? ¿Es eso responsable? Ecopetrol se puede poner a gastar la plata cuando tiene el desafío del fracking y el desafío de los precios del petróleo. Insistimos, ojalá esto se resuelva. No se va a resolver de un día para otro. Puede que el precio suba de $35, que suba a $45. Pero por favor, es que no se le olvide que es 1 millón de barriles por día, para que redondeemos, ¿no? Si usted tiene una pérdida de $30 por barril, ¿cuánto está valiendo eso por día? Sergio, Sí. 30 millones, ¿o no? Sí, señor. 1 millón por 30 pesos, ¿cuánto es? 30 millones Sí, 30 de dólares millones. diarios. Sí, señor. Esos son 900 millones de dólares en el mes. Esos son más de 10.000 millones de dólares en el año. Por la caída del precio del petróleo. No más que por eso. Ah, pero estamos blindados. Eso. ¿Cuál blindados, hombre? Estamos blindados de nada. Estamos blindados. Pero no se preocupe que están monitoreando activamente. Pues acuérdese que eso es lo que dijeron después de la reunión entre el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, que estaban monitoreando muy de cerca la situación de los mercados internacionales. Bueno, y hasta ahí. Y Ecopetrol, pues la acción se cotiza a 2.330 pesos. Ayer cayó 1,69%. Recuerde usted que la semana pasada la acción estaba en 3.175. Hoy ya va en 2.330. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Es decir, es de 3.100 a 2.300, son 800 pesos, es casi un 40% de caída. Sí, 800 pesos que ha perdido en una semana. Que ha perdido el accionista, ¿no? El accionista. ¿Sí? Y ese accionista, el más importante, es el gobierno y una cantidad de gente que le apostó a Ecopetrol porque pues eso era una maravilla, claro, pero una maravilla a la que un virus venido de un lugar ya perdido en el Asia, en la China, puso patas arriba al mundo entero. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Y no salgamos a decir que estamos blindados y que resistiremos el coletazo. No resistimos nada de nada, nada de nada. Díganle al país cuál es la verdad y díganle que tenemos que parar las importaciones de bienes suntuarios y que tenemos que reducir las importaciones al máximo y que nos tenemos que apretar el cinturón y que tenemos que estimular las exportaciones de cualquier cosa y salir a vender al exterior cualquier cosa, lo que se pueda, pero con un plan serio,
con un plan serio y bien concebido y claro, que el tipo de cambio ayuda mucho, porque a mí me llamó la atención el señor ministro de Industria, persona tan querida y tan positiva, cuando dio cuenta del aumento en el precio del dólar, dijo, bueno, y esto pues favorece a las exportaciones, aunque claro, las exportaciones no pueden depender del tipo de cambio. Señor ministro, no estamos diciendo que a punta de tipo de cambio se exporte nada, pero sin tipo de cambio real y favorable, no se pueden hacer exportaciones porque uno no es competitivo. Y Colombia no es competitiva. Y la industria colombiana sobrevive de milagro. Y ahí está el problema con los confeccionistas. Claro que ahora tienen un respiro, porque el dólar viene más carito. Claro, claro. Eso se vuelve una barrera de entrada para las importaciones y bueno, de paso un motivo más para la inflación, ¿no? Porque de todos modos aquí compramos de afuera y viene la inflación detrás a lo que pero nadie le ha parado bolas. no, nadie le ha parado, nosotros sí. Venimos hablando del tema hace mucho rato, el famoso rango meta del Banco de la República. A ver, ¿en cuánto lo tiene en este momento? ¿Qué van a contestar? No, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Pero pues estamos ante una realidad. El precio del petróleo está en el piso y se va a demorar un tiempo en regresar a niveles de 50 o 60 dólares. Eso se va a demorar porque hay exceso de oferta de petróleo en el mundo. Y Arabia Saudita dice, yo no le jalo a vender menos petróleo. Y como a Arabia Saudita no le cuesta nada, ¿cuál es el costo de producción en Arabia Saudita? Ninguno. Eso abren un hueco y el petróleo sube, eso como un surtidor, sí. brota. Arabia Saudita tiene el menor costo de producción de petróleo del mundo, probablemente, y toda esa zona arábiga. En Colombia cuesta mucho, y sacar el petróleo cuesta mucho, y transportarlo cuesta mucho. Por Y los además, oleoductos que viven dinamitados, además entre lidiar otras, ¿no? con el ELN y lidiar con los bandidos y lidiar con los que le ponen, chuzan el tubo con tal de sacar combustible suficiente para la cocaína. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ahora, en un momento vamos a hablar con Francisco José Lloreda para preguntarle eso. ¿Cuánto cuesta producir un barril de petróleo en Colombia? ¿No? Para que Claro, sepamos. porque para ver si los costos nos están dando, Claro, porque ese es el otro tema. Sí, producirlo y sacarlo y llevarlo a puerto. claro. Ah, pues por supuesto. Son costos que Claro, hay que tener en claro, cuenta, por supuesto. claro. Entonces, todo eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y cambiando de tema, ¿usted no quedó absolutamente conmovido yendo a Sigifredo López? Sí, señor. ¿Ah? Desgarrador Desgarra. testimonio el de Y, Sigifredo. y vio cómo se salvó de una muerte miserable porque lo habían castigado, porque se había enfrentado con un sinvergüenza de esos y el enfrentamiento fue que lo pusieron aparte y lo aislaron y el que debía custodiarlo y asesinarlo salió corriendo detrás de su jefe creyendo que era una operación de rescate y eso le salvó la vida. Sigifredo López está vivo de milagro, pero para contar la historia, para que la JEP no siga insistiendo en la barbaridad de que esos son actos de guerra aceptables. Esos son actos miserables, contrarios a todo el derecho internacional público, que deben ser castigados severamente porque la humanidad no puede tolerar una cosa semejante. Pues ahora sí parece que la magistrada Lemaitre se acordó de que existen víctimas en todo esto y ahora sí ha llamado la JEP a las víctimas precisamente del secuestro, de lo que la JEP llama retenciones, ¿no? Porque allá no lo llaman secuestro. Sí, no, no Empecemos son por ahí. retenciones. No, Son las retenciones. retenciones, son retenciones. Entonces Claro, están llamando a las claro, víctimas, a las que quedan vivas, como Sigifredo, porque sus 11 compañeros los mataron, claro. para escuchar sus versiones frente a lo que dicen las FARC. Pues aquí yo creo que a la JEP le podemos mandar las grabaciones de las personas víctimas de las FARC a quienes hemos entrevistado a lo largo de Al, los últimos días. al Porque eso general bastaría, Mendieta, ¿no? al general Por Mendieta, ejemplo. por ejemplo, le podemos preguntar. Claro que al exgobernador de Antioquia, al doctor Gaviria, y al exministro de
de fomento que se llamaba hace mucho tiempo, tampoco le podemos preguntar porque los asesinaron. ¿A cuántos más no les podemos preguntar? No, pues a los 11 diputados no se les puede preguntar, a tantos, la lista es larguísima. De miles. Sí, de miles. Retenidos, ¿no? Retenidos, según la Sí, JEP. retenidos según la JEP. Pues ya veremos en qué terminan esas audiencias a las que ha convocado la JEP. Y no dejemos de hablar un minuto de política porque el artículo de Vargas Lleras del domingo es un artículo para tener muy en cuenta. Columna de Vargas Lleras, sí, señor. La columna, que él está de acuerdo con el gobierno en muchas cosas y que quiere que el gobierno tenga éxito y que eso sea una maravilla y que hay que apoyarlo en tales y cuales proyectos, los de cambio radical, que en eso hay que apoyarlo, pero que él mantiene la independencia crítica. ¿Cómo le parece el aliado del gobierno al que se hizo Iván Duque? No. Si es para ponerse la camiseta, es para ponérsela, para pedalear, para remar para el mismo lado, pero pues... Pero esto pues de que yo mantengo mi independencia crítica, pues eso era lo que decía el senador de Cambio Radical que aquí entrevistamos y al que le tenemos tanto afecto, que decía que él mantenía su independencia crítica y que lo aislaron de Cambio Radical. ¿Lo recuerda? Sí, Rodrigo Lara. Bueno, El senador Rodrigo Lara. ¿Qué era lo que decía Rodrigo Lara? Que él quería mantener su independencia crítica. Sí. Y Cambio Radical lo trituró y lo mandó para los infiernos y lo dejó solo. Y ahora Vargas Lleras en su columna dice exactamente eso, que quieren mantener su independencia crítica. Y ojo, es decir, suenan risas. No he considerado ser candidato a la presidencia de la República, dice Vargas Lleras. Muy bien. Sergio Y en un Fajardo minuto lo dijo. Estaremos con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. En un minuto. Y les hablábamos al oído. Al oído.